Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal, amigo todoterreno? Eduardo, dame la mano. Se acabaron los puños, se acabaron los saludos de lejos. Bendito el Señor, todo regresando a la normalidad. ¿Cómo has estado, Eduardo? Bien, contentos porque ahora ya pudimos saludar. Si ven, estamos estrenando otras instalaciones para nuestra nueva temporada. Estamos bien contentos porque el Señor nos ha permitido ir aprendiendo mucho sobre esto de los podcasts. Nos ha enseñado también mucho a todo lo que tenemos que ir mejorando y sobre todo pues contentos porque hemos aprendido bastante de todo lo que vamos a hablar en esta temporada. Amigo todoterreno, vamos a tener entrevistas, vamos a tener tiempos, vamos de compartir con el Señor, de compartir testimonios, gente emprendedora que nos va a enseñar lo que el Señor ha hecho en su vida, porque entendemos de que no es solo porque seamos muy chispudos o seamos muy carismáticos, sino es la gracia y la bendición del Señor, Eduardo. Bienvenido, amigo todoterreno, ya nos hacía falta verte, ya nos hacía falta escucharte, porque para nosotros tú estás acá. Te invitamos a que nos compartas tus comentarios, que nos escribas a través de las redes, tus ideas, qué temas quisieras que trabajáramos y pues bienvenidos a nuestro primer tema de la cuarta temporada de Todo Terreno. Y recalcamos de que cada temporada hemos ido cambiando los sets. Si ven, este es un set nuevo y estamos contentos porque aparte de todo esto el Señor se ha encargado de que vayamos mejorando y se ha encargado de que vayamos aprendiendo más. Y cada uno de los temas que vamos a ir viendo nos ha ido pegando duro. Esta vez hablamos con Carlos de que sería bueno empezar a incluir libros que vamos a leer y vamos a arrancar con el primer tema que es de un libro. ¿Cómo se llama, Carlitos? Vamos a hablar sobre los hábitos. Y mira, es tan revelador. Yo quiero que conforme vayamos avanzando en la plática, tú te vayas haciendo autoanálisis de cómo estás, qué hábitos tienes. Y nos vamos a centrar, obviamente, en la palabra, pero tomamos de parámetro hábitos atómicos del señor Clear, que creo que tiene mucho que enseñarnos. Este personaje es un fotógrafo, es un bloguero también, que es adicto al tema de los hábitos. Entonces, creo que tiene mucho que enseñarnos y mucho que podamos aprender, Eduardo. No, y la verdad es que desde el nombre empezamos con hábitos atómicos. ¿Qué nos quiere decir? Que son hábitos pequeños que van a hacer cosas grandes en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues tal vez no es un libro que sea de alguien cristiano o un libro cristiano, pero sí, cuando nosotros empezamos a leerlo y empezamos a ver ciertas cosas, logramos hacer como ese match con versículos y con cosas que el Señor nos ha ido enseñando. Y creo que es bueno resaltarlo, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre estos hábitos que pueden tener un resultado sorprendente, venía a nosotros Romanos 12:2 que dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y vamos a empezar con una historia que se cuenta en este libro que nos pareció magnífica del ejemplo. Y como a Carlito le gustan las bicicletas, que nos cuente esto. Antes de contarles el tema de las bicicletas, fíjate, Eduardo, que el tema de los hábitos, como los puedes mejorar poco a poco, también los vas adquiriendo poco a poco. Así. Los malos y los buenos hábitos. Por ejemplo, la persona que ya llegó a un nivel de alcoholismo, obviamente fue un mal hábito que fue adquiriendo, pero él no se puso a beber como loco desde la primera vez. Puede ser que haya empezado con algo muy poco. Y te digo el alcoholismo como un mal hábito que es demasiado evidente, pero puede ser hábitos, amigo todoterreno, que vamos teniendo muy pequeños. Yo siempre hago énfasis en esto y es en el tema de nuestra pureza sexual como varones, Eduardo. Porque muchas veces vamos adquiriendo malos hábitos que van dañando nuestra pureza sexual, pero fueron pequeñas cositas. Fueron pequeñas Solo imágenes. va a entrar aquí un ratito. Solo voy a entrar un ratito. Bueno, ahora en la modernidad, pero en los tiempos de nosotros, una revista que llevaron. Y luego poco a poco, porque recuérdate que muchas veces llegamos a edades adultas todavía con malos hábitos que adquirimos en nuestra adolescencia. Uh-huh. Y todo esto, pues obviamente va a acarrear situaciones en nuestra vida. Pero entrando al ejemplo que Eduardo nos había anticipado, habla sobre el equipo de ciclismo de Gran Bretaña.
Realmente este equipo de los británicos no resaltaba en nada en el tema del ciclismo, ¿verdad? No habían conseguido nada en esta disciplina. Pero en el 2003 contrataron a una persona nueva. Se llama Dave. No les voy a decir el apellido porque no sé cómo se pronuncia. Pero este entrenador empezó a aplicar un sistema donde con pequeños cambios y pequeñas cosas iban a ellos a ir evolucionando. Y miren, fue tan exagerado. Él le llamaba la suma de ganancias marginales. ¿Qué significa esto? Que consistía en ir mejorando pequeñas cosas, pero cosas tan chicas como, por ejemplo, qué tipo de asiento utilizaban, qué tipo de cadena utilizaban, qué tipo de bicicleta utilizaban. Y él fue tratando de mejorar todos estos aspectos. Me pareció tan curioso. Él decía temas como el maillot, ¿verdad? El maillot, que son esos tacuchitos que nos ponemos, donde uno pone aquí los tubos y la herramienta y esto y el otro. Pero cosas como qué tipo de maillot, qué telas usaban, si ellos se deshidrataban porque la tela no era la adecuada o era muy pesada. Hasta temas tan importantes como qué tipo de almohada utilizaba el equipo para descansar, qué tipo de aceites para los masajes, si no les irritaba o eso en el momento del desempeño les iba a afectar. El tema, en resumen, es de que él aplicó la regla del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Ir teniendo pequeñas mejoras. Si hablamos en el ámbito de la bici, pues metas volantes. Y esto nos va a servir mucho este ejemplo para irlo aplicando a nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en una meta y queremos pensar en el triunfo. Perfecto, pero hay pequeñas metas volantes que vamos a tener que ir haciendo. No, y la cuestión es, todo esto no pasó de la noche a la mañana. Dice que fue un proceso de 5 años. O sea que él empezó a trabajar con ellos en el 2003 y hasta el 2008 empezaron a ver los frutos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando empecemos a cambiar nuestros hábitos no los vamos a cambiar de la noche a la mañana. No es que le diga a Carlos, mira, voy a dejar esto, empiezo esta semana y ya lo dejé. Ya cumplí con mi meta. No, al contrario. Tiene que ser algo que va a llevar tiempo, pero no solo va a haber el fruto que yo espero, sino va a haber un poco más de frutos. Contanos, ¿qué pasó, Carlitos? Pues resulta que después de haber aplicado todos estos cambios, 5 años después, en las Olimpiadas de Pekín del 2008, el equipo británico se llevó el 60% de las medallas, después de haber sido una disciplina que ellos no manejaban para nada. En aquel año, por primera vez, el equipo británico ganó el Tour de France. Eso me emociona, eso quiero irlo a ver, pero más adelante. En el periodo del 2007 al 2017, los ciclistas británicos ganaron 188 campeonatos y 66 oros en los olímpicos y paraolímpicos. Este es un mejor ejemplo, Eduardo, donde proponiéndonos hacer pequeños cambios en nuestra vida, vamos a ser grandes. Y fíjate que yo lo aplicaba a nuestras actividades de hoy, amigo todoterreno. Como te dije al principio, yo quiero que tú vayas pensando en un hábito malo, solo tú lo sabes. ¿Qué vas a ir haciendo para poder cambiarlo? Nosotros te vamos a dar algunas, como un camino, como un mapa, por dónde puedes ir para poder ir cambiando hábitos. Pero en lo personal, Eduardo, conforme avancemos, te voy a compartir parte de lo que ya me he propuesto y los pequeños avances. Eso está bueno. Pero una de las cosas más lindas es cuando podemos tener toda esta teoría que, como bien lo dijo Eduardo, puede ser secular, pero le encontramos el espacio en la palabra. Y estos son unos versículos que me encantan, Eduardo, si me permite leerlo. Proverbios 4:18 dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. En la Reina Valera nos dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y a mí me encanta porque yo soy madrugador. Aparte que ya uno de 50 años para arriba madruga, amigo todoterreno. Si tú tienes más de 50, te levantas a las 5 a tomar café igual que yo, seguro. Pero cuando te levantas está oscuro. O al baño. No, al baño es antes. Eso es como a las 2. O a las 3. Entre 2 y 3. Cuando te levantas está oscuro y empieza poco a poco hasta que el día se hace claro. Y eso es lo que el Señor va haciendo en la vida nuestra, Eduardo. Sí, y qué bonito entender de que nuestra calidad de vida a menudo va a depender de nuestros hábitos, ya sean buenos o malos. Y qué mejor que tomarnos el tiempo y poder analizar si nuestros hábitos
buenos le ganan a los malos o si los malos ganan a los buenos, es tiempo de ponernos como a decir, bueno, voy a hacer un cambio, ¿verdad? Recordemos de que muchos de nosotros lo primero que viene a nuestra mente es ponernos metas. O sea, si yo estoy haciendo algo malo, de aquí a 15 días lo tengo que dejar. Y a veces nos va a llevar un poco más de tiempo porque todos somos diferentes. Yo recuerdo que he conocido historias de gente que dejó de fumar de un día para el otro, pero también he conocido historias de gente que fue paulatinamente. En mi caso fue empezar a bajar hasta que llegué a 1 y de repente ya no. Pero he conocido gente que tal vez fumaba bastante y dice al otro día ya no. Entonces todos tenemos una historia diferente con nuestros hábitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enfocarnos en crear un sistema que nos lleve a un objetivo y ese objetivo se cumpla con el tiempo. En Lucas 5:16 dice: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. ¿Qué era lo que nos decía? Ahí se enfocaba el Señor en lo que tenía que hacer. Nosotros también debemos hacerlo. ¿Y qué mejor que reuniéndonos con nuestro Padre, que el Señor nos diga cómo, ¿verdad? Y entender que el tiempo de buscar al Señor es tan importante, amigo todoterreno, por varias razones. Una, que pues vaciamos nuestro corazón, a veces llegamos angustiados, a veces llegamos cargados, pero entender que hay tiempos de adorar, tiempos de pedir y tiempos de estar en silencio para escuchar al Señor. Llorar. Tiempos de llorar, tiempos de solo estar callado y esperar que el Señor te vaya diciendo algo. Volviendo al tema del libro, me encantó porque él lo parte literalmente en tres fases, ¿verdad? Él le llama 3 capas a esto. Cabal. Primero es que tú enfoques el hábito que tengas, el hábito malo. Ok, pensemos en cualquier hábito malo. Vamos a hablar sobre el tema de la nutrición. La comida. Sí, Ajá. la comida. Ese yo creo que a todos nos afecta, Pues sí. y para estar medio light. El asunto con esto del hábito es que tú te enfocas, ok, yo voy a tratar de cuidar a mi salud, ¿verdad? Uno será por estética. Yo le decía a mi esposa que después de los 50 años te tienes que cuidar. No para verte más joven, sino que por lo menos para verte viejo cuidado, pues. Porque no vamos a pretender tener un físico de un jovencito de 20, ¿verdad? Como pasa aquí con Kenneth o Pedrito. Pero La realidad creo que deberíamos de cuidarnos desde antes, pero lo dejamos para después. Pero nunca es tarde, amigo y hermano todoterreno. Hay que entrarle a cuidarnos. Entonces, el objetivo es cuidar nuestra salud. La segunda capa sería, ok, ¿qué medidas vamos a tomar para cuidar nuestra salud? Correcto. Bueno, voy a conseguir una nutricionista o voy a empezar a bajarle al azúcar. Como platicábamos, Eduardo, y te cuento, amigo todoterreno, estoy con el rollo de las azúcares, que los productos que consumimos procesados tienen una cantidad de azúcar exagerada. Entonces, he estado empezando a bajar. Yo soy... voy a empezar a cambiar mi identidad. Me encantan las gomitas. Los chocolates ya lo logré superar, el panito ahí voy, pero las gomitas me encantan. Pero la saturación de azúcar y lo que afecta a mi cuerpo. Entonces, primero, enfoqué, cuidar mi salud. Segundo, ¿qué medidas voy a tomar? Ya no voy a comprar gomitas, las voy a esconder, las voy a meter hasta el fondo de la refri. Solo las va a vender, dice. Solo las voy a vender. No, ya hasta eso estoy pensando si las vendemos o no. Pero la tercera, como bien lo dijiste, es crear un sistema. Porque si no creamos un sistema y solo creamos metas, en el libro nos da el ejemplo, si tú tienes la meta de bajar 20 libras, ¿qué pasa cuando ya bajaste las 20 libras? Ya llegaste a tu meta, se acabó. Y empieza uno a comer otra vez Entonces igual. es muy fácil, rebotamos con la dieta. Ahora bien, si cambiamos nuestra identidad, tenemos un sistema de decir, no, o sea, yo voy a seguir bajando hasta llegar a un peso ideal. Puede ser que subas un poco, que bajes. Pero una cosa importante, Eduardo, que vale mencionar, y amigo todoterreno, que no se vuelva obsesivo. Que no quiero esto, pero no. O sea, puedes comer un postre de vez en cuando. Puedes comer carne de vez en cuando, claro. Pero cuidarnos como honrando al Señor. Como cuidando el templo del Señor. Porque recuerde que este cascarón no es nuestro. Y nosotros lo tomamos como que fuera propio. Pero conforme avanzamos en el libro, vamos a ir viendo las ideas y los tips que este señor Clear nos da para cambiar hábitos. Bueno, primero, nuestros hábitos nos moldean. Y dice que para nosotros ver un cambio de conducta hay 3 niveles. Primero, debemos de cambiar el resultado. Segundo, debemos de cambiar el proceso. Y tercero, debemos de cambiar nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Que debemos de cambiar nuestras ideas
y creencias sobre todo lo demás y empezar a aprender. ¿Por qué? Porque todos nosotros cuando, como decía Carlos en el ejemplo de la comida, lo primero que hacemos es ir con la nutricionista. A los 2 días ya no queremos a la nutricionista porque, o sea, hemos oído hablar de, está loca, o sea, ¿cómo voy a comer yo con esas cosas? ¿Cómo me voy a llenar con llenar? los peruleros en la noche? Sin embargo, no nos damos cuenta de que en el proceso, en menos de una semana, nuestro cuerpo empieza a funcionar como debería funcionar. Ya uno va al baño mejor, ya uno ya se siente con más energía. O sea, hay un montón de cosas donde nosotros debemos de enfocarnos y muchas veces nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Y ahí es donde tiene que haber mucho análisis de nuestra parte y cambiar las creencias que ya traemos por defecto. ¿Por qué? Porque uno dice, el pan integral es lo más sano que podemos comer. Pero a la larga, en cantidad de ¿cómo se llama? De harinas y de todo lo demás, al final viene casi que siendo lo mismo porque se vuelven alimentos procesados. El pan lo compramos en un sándwich que pasa por una producción de una fábrica y son diferentes niveles de cosas que se están haciendo. Entonces nosotros debemos de ir aprendiendo que no es tanto lo que nosotros debemos de comer, sino empezar a manejar cantidades. Y eso nos va a ayudar. Y eso va a crear nuevos hábitos en nosotros, ¿verdad? Porque, digamos, cuando te ponen a dieta para mejorar todo esto, te hacen hacer 5 comidas en el día. Y tal vez uno a veces 2 y corriendo, ¿verdad? Entonces creo que es empezar a cambiar todos nuestros hábitos. Y te recalco, Eduardo y amigo todoterreno, en el tema de la identidad. Porque escuchaba a personas muy doctas en el tema y decían, hay muchos flacos con mentalidad de gorditos. Porque su identidad nunca cambió. Cabal. Si tú no logras cambiar tu identidad, en el primer momento que puedas volver a comer otra vez descontrolado y mal comer con productos procesados, vuelves a subir. Entonces es ese cambiar identidad. Ahora bien, si le metemos a esto palabra del señor Eduardo, en realidad la palabra nos enseña que vamos a cambiar y que tenemos que ir cambiando cada día y tenemos que ir transformándonos. Y mira, lo de la comida parece algo sencillo, pero en el caso personal, que hace ya como 2-3 años que empezamos a tratar de cuidarnos un poco, sí tuve que llegar al Señor y decirle, Padre, por favor, ayúdame a quitarme estos hábitos y a cambiar, porque yo quiero dulces, yo quiero aguas, yo no quiero hacer ejercicio, yo quiero hacer pastelitos. Y hasta este tipo de cosas, el Señor es tan lindo que lo podemos llevar a la cruz. Como te digo, estamos hablando de algo light, ¿verdad? El tema de los alimentos. Pero pueden ser hábitos mucho más fuertes, amigo todoterreno. Hábitos como pornografía, hábitos como masturbación, hábitos como la adicción a las aventuras. Entonces tenemos que librar esas batallas, pero en el Señor, sí, ¿qué te causa esa adrenalina? Hablábamos con Eduardo al principio que el enemigo nos pone un portafolio de válvulas de escape. Serán drogas, será alcohol, será sexo, será juegos de azar. Mira, me voy a ir hasta algo cuadrado, pero hasta deporte. En realidad, ¿por qué hacemos tanto deporte? ¿Porque queremos mejorar o esto? ¿O porque ya nos volvimos adictos a eso? Porque todo lo que te domina no funciona. Yo con mi hijito, desde que era pequeño, él aprendió a decir que todo hábito que te domine ya estás mal, ¿verdad? Porque lo único que nos tiene que dominar es el Señor, ¿verdad? Que hay una canción de Jesús Herrán Romero un poco radical donde dice, si me va a devorar algo, que me devores tú, no que me devore el pecado. Entonces dejemos que nos devore el Señor, no que nos devore el pecado. Pero con esto del cambio de identidad, recuérdate que la meta, por ejemplo, si tú vas a leer un libro, la meta no es leer el libro, la meta es volverte lector. No, y ahí te puedo contar una historia. Yadi, mi esposa, no le gustaba leer, me decía, no me gusta. Y a raíz de eso salieron unos libros, yo los leí y de ahí se los empecé a contar. Y se los iba contando y entonces a ella le empezó a gustar y todo, de ahí empezó a leer. Ahora lee más que yo, o sea, yo tal vez me tardo un tiempo en un libro y ya quedan 2-3 días ya se lo comió. Entonces ya cambió a tener ese hábito. Y creo que no, como les decía, no es algo de la noche a la mañana, sino es algo que se va construyendo poco a poco, ¿verdad? O sea, para que ella lea así como lee ahora, han pasado años. No, y más adelante lo vamos a ver, hoy creo que lo trabajamos en algún podcast pasado, es de que el rodearte de gente
que tenga los hábitos que tú quieres adquirir te va a ayudar. Porque lo mismo me pasó a mí que Yadi. O sea, yo no era tan lector, ¿verdad? Pero después de que empezamos con este rollo de los podcasts, me obligaste a leer y me obligaste. Y a veces yo digo, no, solo vamos a grabar uno. No, tienes que leer para hacer eso. Entonces me obligaste a llegar a esto y yo ya lo hice una vez en público, te lo vuelvo a decir, que te agradezco por esto. Pero esto nos comprueba que el rodearte de gente que tenga los hábitos que tú quieres adquirir. Por ejemplo, tú quieres dejar de beber, amigo todoterreno, pero tus cuates son grandes bolos y como los quieres mucho, no te alejas de ellos, vas a volver a caer. O sea, no tenemos la fuerza de voluntad al principio para poder soportar eso. Entonces, trata de buscar amistades que te edifiquen y amistades que te agreguen, no que te quiten. Ahora bien, ahí podemos decirles que por favor vuelvan a escuchar el podcast de los amigos, ¿verdad? Tenemos podcast de amigos. Miren, para los que nos escuchan por primera vez, pueden ir a YouTube, a Todoterreno Podcast. Y ahí tenemos la primera, la ya segunda hay 3 temporadas. y la tercera temporada con diversidad de temas. Pero el de amigos, precisamente de las personas que nos tienen que rodear. Ahora bien, ¿cómo crear un hábito? Según nuestro escritor Clear, él lo divide en 4 pasos importantes. Primero, señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Te comparto los 2 primeros. Si tú me ayudas con los segundos. El primero y el segundo. Primero es la señal. Pensemos en que tú quieres dejar de fumar, pero entonces llega la señal. ¡Pum! Necesito un cigarro, ¿verdad? La señal ya llegó. Ahora, ¿cuál es tu anhelo? El anhelo es, no, es que yo dije que quería dejar de fumar, pero ya llegó la señal, ya tienes la señal y tienes el anhelo. Tienes que reaccionar con eso. ¿Cómo reaccionamos, Eduardo? Con la respuesta. Primero decir, romper tal vez todos los cigarros que tenemos en el carro y decir, bueno, ya no. Hasta ahí llegamos. No tener un guardadito por ahí para emergencias. Correcto. Uh-huh. Alejarnos del grupito que sale a fumar, tal vez, en ese ratito. Y por último, la recompensa. ¿Cuál va a ser el premio que obtenemos? Yo creo que ese es un premio muy grande porque yo les puedo decir, o sea, desde el 2006 ya son casi 16 años sin fumar y pues ya he podido correr, ya he podido hacer un montón de cosas que antes, que no tenía buenos hábitos, no podía hacer, ¿verdad? Entonces creo que aquí la recompensa no es solo de que yo ya no lo haga, sino es una recompensa de vida, ¿verdad? Porque según las estadísticas, cada cigarro nos acorta minutos de vida. Entonces creo que nosotros tampoco nos hemos puesto a entender el otro lado de todo esto, ¿verdad? De que así como si nosotros tenemos malos hábitos de comida, si nosotros tenemos malos hábitos de juegos, como decía Carlitos, si nosotros tenemos malos hábitos de tomar, hay consecuencias en todo esto. Entonces, cuando cambiamos nuestros hábitos, nosotros nos alejamos de esas consecuencias y nuestra vida mejora. Y por supuesto, no es de ignorar, porque muchas veces, yo lo digo en el tema de matrimonios, no es como que se rompió una tubería de agua, entonces nosotros vamos a ver para otro lado, y con ver para otro lado la tubería no se va a tapar, no. Eduardo. En el caso del matrimonio, si hay una herida, hay que abrirla, hay que apachar para que salga toda esa materia y todo eso va a ser doloroso para que empiece una sanidad. Yo creo que lo mismo pasa con los hábitos, no es ignorarlos, porque según el amigo Clear, dice que no podemos eliminar las señales, porque las señales siempre van a estar y si las eliminamos, ¿cómo vamos a quitar el mal hábito? Entonces, al llegar la señal no lo puedes quitar, pero el tema del anhelo, ¿verdad? Tendrá que ser suficiente motivación para tú poder decir, ok, no voy a fumar porque ya no puedo ni subir gradas, todo mi carro huele mal, mi familia, porque recuerda que al fumar... amarillos, o sea, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, daños colaterales que no se perciben. Mi papá fumaba demasiado. Y como te hemos contado, pues cuando él murió yo tenía 7 años, pero yo recuerdo tanto el tema del cigarro, el tema de ese olor de cigarro apachado ahí, ¿verdad? Como de viejo, que se queda de un día para otro, es tan desagradable. Pero volviendo al tema, ¿verdad? O sea, todo, que tu anhelo sea suficiente, ¿verdad? Para que tú puedas en realidad pensar en esa recompensa. No solo eres tú, es tu familia, es la gente que te rodea.
No, y lo más bonito de todo esto es que para poder ir avanzando en cuanto a los hábitos, hay unos consejos que nos van diciendo, ¿verdad? Por lo menos el primero nos dice que lo hagamos obvio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros nos falta la motivación para cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque no me han dicho que me voy a morir, no me han dicho de que me voy a enfermar y se me va a arruinar una parte del cuerpo. O sea, mucha gente se motiva con miedo, ¿verdad? Pero nosotros nos deberíamos de motivar con una esperanza de vida mejor. Los cristianos, ¿cómo nos motivamos a ser cristianos? Por lo que el Señor nos ofrece. ¿Qué nos ofreció? Una vida eterna. Amén. Nos ofreció una nueva vida, ¿verdad? Que nosotros a la hora de ser bautizados, pues ahí quedó muerto el yo anterior y salió el nuevo, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que en los hábitos nosotros también debemos de fomentarlo, de entender de que si nosotros estamos cambiando es para algo mejor. Luego, que conforme vayamos avanzando lo hagamos atractivo. ¿Por qué? Porque como decíamos, o sea, no, en cuestión de comida no es que realmente nos quitemos todo, sino que una vez al mes pues nos podemos dar un buen gustito, ¿verdad? O sea, tal vez no la libra y media de chicharrones que nos comíamos antes, pero sí nos podemos comer unos 2 o 3, ¿verdad? O sea, hay cosas donde nosotros debemos de entender de que conforme nosotros vayamos cambiando todos estos hábitos, las tentaciones de comerme un dulce, de comerme, tal vez si antes me gustaban los pasteles, esas tentaciones ya las voy a poder superar, ¿verdad? Porque yo estoy convencido de que en la forma que estoy comiendo hoy, mi vida ha cambiado y yo no quiero volver atrás. O sea, puro cristiano de cómo me cambiaron y no quiero volver atrás. Lo mismo en nosotros con esos cambios de hábitos, ¿verdad? Sí, con esto de hacerlo atractivo, yo recuerdo en el rollo este de la bicicleta, a mí me gusta mucho hacer bicicleta de montaña y mucha gente se emociona, ¿verdad? En el tema de la bicicleta, pero el primer día que salen a hacer el colazo, lo llevan a 25, 30 kilómetros, unas montañas todas destartaladas, o se quiebran o ya no regresan nunca. Cabal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo hiciste tan atractivo. Cuando tú dices, no, yo voy al gimnasio, voy a ir los 5 días, que pues si no empieza con 1, empieza con 2. Porque un tema importante, amigo todoterreno, es de que la constancia es mucho más importante en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. Yo siempre he pensado, parejas me dicen, nosotros oramos y leemos la palabra 2 horas el fin de semana. Y entre semana no, porque no hay tiempo. Yo le digo, mi consejo, humilde consejo, es 15. mejor dele 15 minutos diarios Cabal. o 5, 10 minutos diarios, pero que sean constantes, porque esa constancia va a crear disciplina y esa disciplina es lo que te va a dar los cambios. Ahora, el tercer consejo que nos da el amigo es que tenemos que hacer este cambio de hábito algo simple. No complicarla tanto, sino que sea fácil de actuar. Y claro, vamos a tener que meterle coco. Por ejemplo, si es el tema del gimnasio, pues simple, tener tu maletín con donde tienes tus implementos, llegas a la casa, lo limpias, lo vuelves a cargar, lo pones atrás del carro, posiblemente cuando salgas de trabajar, tengo 1 hora, puedo pasar al gimnasio, pero ya lo llevas ahí. Desde el momento que ya llevas el maletín ahí, ya llevas una presioncita de saber de que vas a hacerlo, pero que sea algo simple. No, y entender de que esto de hacer ejercicio no es que te mates agarrando las pesas o que te mates corriendo 1 hora. O sea, con que uno logre caminar constante 20 minutos cada día, ya estás cubierto con tu dosis de ejercicio. No, y mira, Eduardo, cuando decimos esto de poco a poco, lo mismo si tú quieres cambiar tu matrimonio, empieza con pequeñas cositas. Así no, es. que mi esposa no lo valora, según tú. Mi esposo no lo valora, porque también tenemos amigas todoterreno que nos escuchan. Empecemos a cambiar pequeños. Empecemos con evitar esas contestaciones tan feas. Empecemos con evitar ese sarcasmo dentro del matrimonio y vamos a triunfar. Y en lo espiritual, Eduardo, leer la palabra un poquito todos los días te va a hacer crecer tanto que leer media Biblia todo el sábado, ¿verdad? Y lo mismo es con la oración, ¿verdad? O sea, no es necesario que pasemos 1 hora, pues si lo logramos, pues fantástico.
pero con que empecemos 5, 10, 15 minutos y ahí subiendo, o sea, es bien fácil hablar con Dios, es bien fácil venir y decirle, mira, me siento así, es bien fácil, Padre, necesito esto. En tu palabra dice que tú me vas a bendecir, en tu palabra dice que va a haber salud para mí. O sea, hay tantas cosas que cuando nosotros lo empezamos a ver, ya ahorita me tardé 2 minutos diciendo ciertas cosas que podrían ser parte de una oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo rompemos un mal hábito. Nos da varios consejos. Primero, uno de ellos es hacerlo visible, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tienes el hábito de beber, ¿verdad? Te gusta tomar cerveza. El escritor dice que primero pues tratar de erradicar totalmente la cerveza de tu refrigerador, pero por lo menos empieza poniéndolo hasta el fondo para que sea más complicado, ¿verdad? Uno son los dulces, yo tuve que quitar los dulces literalmente, ¿verdad? Y que sea complicado sacar el chocolate en la refri, porque los chocolates en la refri era un tema de adicción, bueno. Pero se venció. Entonces primero hacerlo visible. Segundo, que sea poco atractivo, ¿verdad? Reprogramar realmente nuestro cerebro, ¿verdad? Para que, bueno, pero si como los chicharrones, pues voy a tener agruras y como hice dieta, entonces me va a poner maluco porque no estaba mi cuerpo acostumbrado a recibir tanta grasa. Entonces, que sean poco atractivos. Tercero, parecido al primero, que sea difícil, ¿verdad? Si tu mal hábito es pornografía, ok, ponle filtros. Hay unos programas donde si tú te pones por ejemplo, yo me pongo contigo y estamos los dos, en el momento de yo visitar una página de pornografía, te va a dar a ti una alerta, ¿verdad? Uh-huh. Si ese fuera tu problema. Si tu problema es que, bueno, estás recordando todas esas aventuras del pasado, borra esa agenda, esa agendita tal vez que tienes todavía escrita por ahí, rómpela. Hay que deshacerse de todo eso para que sea cada vez más difícil poder regresar a ese mal hábito. Y por último, Eduardo, que sea poco satisfactorio. Poco a poco vamos volviéndolo, que ya no sea algo que nos dé satisfacción, sino van a haber cosas mejores que nos van a tener contentos. Y yo me quedé, ¿te recuerdas cuando platicamos tenemos un amigo en común que tuvo problema de adicciones y lo dijimos en un podcast pasado, donde él nos decía que la euforia de la cocaína le duraba 15 minutos. Y luego, dolor, tristeza, arrepentimiento, problema de plata, todo lo que ustedes quieren, hasta que logró entender que esos 15 minutos no valían todo lo que él perdía cada vez que lo hace. Entonces, la palabra nos lleva, Eduardo, en Filipenses 2, de 13 al 14, y nos dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Mira qué lindo, o sea, Él no solo te insta a hacer el bien, sino que te ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Pero esta primera parte del 13 me encanta, Eduardo. ¿Por qué? Porque Él no solo Él sabe hasta dónde tú puedes llegar y Él sabe que tú puedes dejar ese mal hábito. Y amigo todoterreno, yo te quiero retar. Yo no sé qué mal hábito tú tienes en tu vida. Puede ser un hábito tan pequeño como comer mal, pero puede ser un hábito mucho más grande. Puede ser la mentira, puede ser el juego de aventuras, el juego de mensajes. Puede ser el beber o incluso el estar abusando de sustancias o ni abusando, tomando sustancias. Mira, yo llego al nivel de que el Señor es suficiente para nosotros. No va a ser fácil, amigo todoterreno, pero si tú pones en las manos del Señor esos malos hábitos, el Señor los va transformando. Y recordemos que la semilla de cada hábito es una simple y pequeña decisión que podemos tomar nosotros cada día o cada momento. Llegamos al final de nuestro podcast. Queremos recordarles que en redes sociales nos pueden visitar. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden escribir. Y si tienen algún tema que les interese que nosotros hablemos, es importante la interacción entre ustedes y nosotros. Cuéntenos si tienen sugerencias, todo lo que nos pueda llegar de información de ustedes es bienvenido para nosotros, porque lo importante de todo esto es que todos crezcamos juntos, que realmente como amigos todoterreno podamos ir aprendiendo cada día y podamos ir mejorándose. Recuerden que es como dice Carlitos, aquí los primeros que aprenden somos nosotros y de ahí lo trasladamos a ustedes. Y
En YouTube también estamos para que puedan escuchar. Estamos en Spotify por si quieren ir oyendo como podcast normales en el carro o cuando están corriendo. Háblenle a sus amigos, es bueno compartir todos estos materiales y que crezcamos juntos. Y recordemos, amigos, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Los esperamos la próxima semana.